Hay algunos salmos que se cantan así textualmente, es como están en la versión de la Biblia de Reina Valera. Y quisiera enseñarles a cantar uno de ellos. Debo recordar que hubo una época en la historia de la iglesia donde los creyentes cantaban los salmos y cantaban sin acompañamiento musical. Entonces, volver a los salmos de esta manera puede ser también de bendición y nos conecta con nuestros hermanos del pasado. Es el Salmo 48. Solo son los dos primeros versículos que quisiera enseñarles a cantar. Vamos a hacerlo de esta manera. Yo voy a cantar, es muy sencillo, y después yo les voy a enseñar cómo aprenderlo frase por frase. Entonces es el Salmo 48. Si alguien lo ha escuchado, igual por favor mientras yo lo canto, no lo cante todavía para asegurarse que lo sabe como yo lo voy a cantar, que no haya disonancia. Entonces es el Salmo 48, los versículos 1 y 2. Oiganlo entonces. Grande es Jehová y digno de ser alabado en la ciudad de nuestro Dios, en su monte santo, hermosa provincia, el gozo de toda la tierra. Es el monte de Sión a los lados del norte, la ciudad del gran rey. Es el monte de Sión a los lados del norte, la ciudad del gran rey. Sencillo, ¿verdad? Y he querido entonces compartirlo porque ya van a ver que cuando vamos a la parte de la exposición, este tema se va a tocar. Entonces vamos a hacerlo así. Presten atención. Yo canto una frase y ustedes cantan exactamente esa misma frase. Y así vamos a ir hasta terminarlo y luego lo cantamos todo. Entonces, yo solo voy a cantar grande es Jehová y digno de ser alabado y ustedes cantan eso. Oigan. Grande es Jehová y digno de ser alabado. Eso. Grande es Jehová y digno de ser alabado. Muy bien. En la ciudad de nuestro Dios, en su monte santo, En la ciudad de nuestro Dios, en su monte santo. Oigan solo esta frase. Hermosa provincia, solo eso. Hermosa provincia, El gozo de toda la tierra. el gozo de toda la tierra. Es el monte de Sión a los lados del norte, la ciudad del gran rey. Es el monte de Sión a los lados del norte, la ciudad del gran rey. Es muy similar, nada más que hacia abajo. Es el monte de Sión a los lados del norte, la ciudad del gran rey. Conmigo. Es el monte de Sión a los lados del norte, la ciudad del gran rey. Muy bien, ahora vamos a intentar cantarlo todos juntos. Ahí van siguiendo. Grande es Jehová y digno de ser alabado en la ciudad de nuestro Dios, en su monte santo, hermosa provincia.
provincia, el gozo de toda la tierra. Es el monte de Sión, a los lados del norte, la ciudad del gran rey. Es el monte de Sión, a los lados del norte, la ciudad del gran rey. Lo han hecho muy bien. Quiero dar gracias al Señor una vez más de que me concede estar aquí con ustedes. Reciban un saludo de vuestra iglesia hermana allá en Costa Rica, la Iglesia Bautista Reformada. Nosotros nos reunimos en un lugar que se llama Los Lagos, en la provincia de Heredia, en Costa Rica. Siempre oramos por ustedes, están en nuestra lista de oración desde hace muchos años, desde que no tenían pastor, hemos orado por ustedes. Después fue alegría que el Señor nos dio cuando nos comunicaron que ya el Señor les había concedido un don para el servicio aquí. Y seguimos orando por ustedes y agradecemos que también ustedes nos mantengan en oración. Ahora sí vamos a ir a la exposición de la palabra de Dios. Les voy a invitar, por favor, que abramos la Sagrada Escritura en el Salmo 87. Salmo 87. Dice así la palabra de Dios. A los hijos de Coré, salmo cántico. Su cimiento está en el monte santo. Ama Jehová las puertas de Sión más que todas las moradas de Jacob. Cosas gloriosas se han dicho de ti, ciudad de Dios. Yo me acordaré de Rahab y de Babilonia entre los que me conocen. He aquí Filistea y Tiro con Etiopía, este nació allá. Y de Sión se dirá, este y aquel han nacido en ella, y el Altísimo mismo la establecerá. Jehová contará al inscribir a los pueblos, este nació allí. Y cantores y tañedores en ella dirán, todas mis fuentes están en ti. Vamos a orar. Dios Todopoderoso y Eterno, nos acercamos a ti, invocando el santo nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, tu eterno Hijo amado. Creemos en esa mediación perfecta de Jesucristo y creemos que entonces nos atiendes y responderás según tu gran misericordia. Y lo que suplicamos es que tú, con tu Santo Espíritu, vengas a iluminarnos y a darnos entendimiento correcto de tu palabra que ha sido leída. Sé propicio a nosotros, alumbra nuestro entendimiento, despierta nuestras conciencias. Haz esa obra que no puede hacer el hombre, que solo tú con tu gran poder puedes, de acercar los corazones a ti. Hazlo para la gloria de tu Hijo Jesucristo y el beneficio de las almas. Lo pedimos en Cristo. Amén. A mí me es de mucha edificación exponer salmos. Decía uno de los reformadores que los salmos son como la anatomía del alma, que todas las emociones y sentimientos del creyente se expresan en los salmos en algún momento. Tristeza, gozo, angustia, desesperación, clamor, pero también alegría y toda clase de emociones entonces y sentimientos se expresan en los salmos. Y hay un contenido teológico muy grande y profundo en todos los salmos. Por eso es para mí un gozo venir y exponer para ustedes este Salmo 87, y lo hacemos a la luz de la revelación completa de Dios que ahora nos ha dado en el Nuevo Testamento. Quisiera iniciar haciéndoles notar que
En el Salmo dice a los hijos de Coré. ¿Saben o recuerdan quién fue Coré? Porque este salmo parece entonces estar dirigido a ellos, sea para que ellos lo canten o que se les dedica a ellos, a los hijos de Coré. Cualquiera que haya sido el caso, es preciso que recordemos quién fue Coré, para que después recordemos qué hay de especial en sus hijos. Coré fue un levita, un descendiente de Leví. El relato completo de su rebelión, de la rebelión que hizo Coré junto con otros, era un séquito, dice la Biblia, de 250 hombres que se rebelaron contra la autoridad establecida por Dios, que eran el profeta Moisés y su hermano el sacerdote Aarón. Número 16 nos dice cómo fue esa rebelión, y Judas en su epístola nos recuerda que este es un tipo, de los muchos que habla Judas, de la apostasía. Aquellos que se levantan contra lo que Dios ha establecido, claro, con argumentos, si estudiáramos el caso detenidamente, con argumentos hasta agradables para el pueblo, pero con intenciones en su corazón que después son reveladas por Moisés. Él quería el poder. Y era un levita, pero también había otros con él. Dice la Biblia que Datán y Abiram, que esos eran descendientes de Rubén, estaban en esa rebelión. Y algo importante de recordar fue el juicio de Dios sobre estos rebeldes. ¿Lo recuerdan? Moisés le dice al pueblo, una vez que él los reta, dice: mañana Dios va a decir con quién está él. Ustedes van a tomar sus incensarios y Aarón también, y van a ofrecer, y Dios va a decir. Dios es el que va a hacer algo. Y el reto de Moisés fue terrible el día siguiente, porque dice Moisés: si como mueren todos los hombres, mueren estos hombres, Jehová no ha hablado por mí. Pero si Dios hiciera algo diferente y extraño, y se abriera la tierra, dice él. ¿Qué fue lo que sucedió? Se abrió la tierra y se tragó a todo aquel séquito de rebeldes. Cuando leemos, debemos hacer un esfuerzo por imaginar lo que sucedió. ¿Qué hubiéramos pensado estar ahí? En aquella solemne convocación, todo el pueblo de Israel, y aquí los rebeldes. Y dijo Dios: apártense de las tiendas de Coré, de Datán y Abiram, de esos 250, y ver de pronto a la tierra abrirse y tragárselos a ellos y todo lo que tenían. Pues eso se los traigo a la memoria, porque aquí dice que este salmo está dirigido a los hijos de Coré. Pero es que Dios, en su misericordia, quiso salvar a sus descendientes. La Biblia nos dice en el libro de los Números, capítulo 26, el versículo 11, que sus hijos no perecieron en la rebelión. Y por eso, muchas generaciones después, tenemos descendientes de aquel Coré, levita, que se mencionan en los Salmos. Entre ellos, Emán y Asaf son descendientes de aquel hombre Coré, cuyo nombre también es interesante entender lo que es. Según los estudiosos del hebreo, significa árbol sin hojas, y creo yo que es un nombre que tipifica mucho la condición caída del ser humano. Entonces, este salmo, para empezar, está dirigido a los hijos de un rebelde, pero a esos hijos que ahora eran, según nos relata la Escritura, porteros en la casa de Dios. ¿Sí? ¿Saben lo que eso significa? En el templo majestuoso que Salomón construyó en Jerusalén, se ocupaban porteros, guardas de las puertas de aquella magnífica edificación, y ellos estaban a cargo ahí, eran porteros en la casa de Dios.
Mucho de lo que vamos a decir en este salmo quisiera que vayan haciendo en su mente esa conexión con la luz que Dios nos da, de que todo esto tiene un significado espiritual. No vamos a estar hablando nada más de cosas físicas que ocurrieron en un tiempo específico, sino que después, con la ayuda del Señor, tendremos que ver qué conexión tenemos nosotros con eso. Bien, el primer versículo del Salmo dice: su cimiento está en el monte santo. La versión antigua, la versión de Casiodoro de Reina, la antigua, decía: su cimiento está en los montes santos. Y yo considero muy importante recalcar esto, porque otras versiones que yo pude consultar, tanto la versión de las Américas como versiones en inglés, conservan esa forma de la Reina Valera antigua, los montes santos. Pudiera ser que en la revisión encontraron más lógico pensar que un cimiento tiene que estar en un monte y no en montes. Pero yo considero que lo más apropiado es los montes, por lo que vamos a ver de lo que la Biblia nos habla de los montes. Los montes santos, los montes de Dios. Algunas de las cosas, estoy seguro, que son recordatorios de cosas que ustedes han leído o se les ha enseñado. Pero si no es así, anoten para que después puedan indagar y sacar mejor provecho de lo que estamos viendo hoy. Entonces, pensemos en los montes santos de Dios, de los cuales la Biblia nos habla, y veremos cómo cada uno de esos montes tiene que ver con el cimiento del que nosotros estaremos hablando en este salmo. El primer monte del cual quiero que hacer referencia y que piensen es el monte que se menciona en Génesis capítulo 22, el versículo 1. En Génesis 22, Dios le dice al patriarca Abraham lo siguiente: aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham, y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moria y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Uno de los montes que Dios santificó. Uno de los montes que se convierte santo. ¿Y de qué manera? Por lo que ahí sucedió. Ustedes conocen la historia. Isaac le pregunta a su padre: Padre, veo que llevamos leña y fuego, pero ¿dónde está el cordero para el sacrificio? Y Abraham le responde: Jehová se proveerá de cordero. Y ustedes conocen que cuando él estaba a punto de sacrificar a su hijo, el ángel de Jehová, Jesucristo mismo: detente, ahora sé que temes a Jehová. ¿Y qué pasó? Vuelve a ver, y en un zarzal estaba enredado un cordero, un carnero, que sería la provisión de Dios. Y desde ahí dice que Abraham cambió el nombre de aquel lugar, Jehová Jireh. Y por eso dice nuestra versión, por eso se dice: en el monte de Jehová será provisto. Un monte santo nos recuerda de la provisión de Dios, desde antiguo tipificada, porque la necesitaba el que tenía que morir. Encuentra un sustituto. Pensemos entonces en ese primer monte y tengámoslo presente. Pero después, muchos cientos de años después, leemos en segundo libro de Crónicas, capítulo 3, en el versículo 1 dice así:
comenzó Salomón a edificar la casa de Jehová en Jerusalén, en el monte Moria, que había sido mostrado a David su padre, en el lugar que David había preparado en la era de Ornán Jebuseo. Ahora este monte Moria tiene otra razón para ser llamado Monte Santo. ¿Qué va a ocurrir o qué está ocurriendo? Salomón va a construir en este monte el templo de Dios, es decir, su casa, el lugar de su adoración y de su presencia. Segunda, entonces, tenemos aquí la segunda referencia a estos montes santos. Y vamos a una más, pero de esta solamente les voy a dar la referencia y se les voy a recordar. El relato completo se encuentra en el segundo libro de Samuel, capítulo 5. Segundo libro de Samuel, capítulo 5, pero para no leerles todo, se los voy a recordar. Ya David había sido designado como rey y él estaba conquistando ciudad por ciudad y llega a una específica, que es la llamada ciudad de Jebús, donde habitaban los jebuseos. Y dice así la Biblia: marchó el rey con sus hombres a Jerusalén contra los jebuseos que moraban en aquella tierra, los cuales hablaron a David diciendo: tú no entrarás acá, pues aún los ciegos y los cojos te echarán, queriendo decir, David no puede entrar acá. Pero David tomó la fortaleza de Sión, la cual es la ciudad de David. En esta referencia lo que quiero que tengan en mente es que Sión, para que siempre lo recordemos, Sión se refiere a esta fortaleza, como decir un castillo en ese lugar específico, que era rebelde al gobierno del rey. Y ellos dijeron: David no entra aquí. Pero dice la Biblia que el rey David conquista, y desde ahí en adelante es la ciudad de David. Nuestro salmo dice: su cimiento está en los montes de Dios. Estas referencias que hemos leído es para que recordemos entonces los montes de Dios, montes que se vuelven santos. ¿Por qué? Por algo particular que ocurre ahí. Dios, el trato de Dios con los hombres. Y en este particular, ¿qué tenemos en el último? Sión, del cual vamos a estar hablando. Recuerden que el título del Salmo es el privilegio de morar en Sión, el privilegio de morar en ese monte santo. Pero ese monte que es santo no siempre fue santo, fue conquistado, y antes fue habitación de rebeldes. Tengámoslo presente. El monte de Sión, que es santo porque ahí fue establecida la adoración al Dios único y verdadero en el templo en Jerusalén, y que nos recuerda, como les dije también, aquella provisión divina, es santo, pero no siempre fue. Seguidamente dice nuestro salmo en el versículo 2: ama Jehová las puertas de Sión más que todas las moradas de Jacob. Y ahora entonces debemos hacernos una pregunta: ¿por qué esta aparente preferencia de Dios? ¿Qué es lo que ocurre y qué es lo que nos quiere decir la Escritura con las puertas de Sión? Ya vimos que es la ciudad de David, ya vimos que ahí estaba el templo, y entonces, ¿qué hace tan especial la ciudad de David, el monte de Sión? Bueno, el versículo 3 nos dice: cosas gloriosas se han dicho de ti, y luego la describe: ciudad de Dios.
Eso es lo que la hace tan especial. Es la ciudad de Dios. Jerusalén es especial por ser la ciudad de Dios. Nosotros les encantamos, el que les enseñé. Grande es Jehová y digno de ser alabado. En la ciudad de nuestro Dios, de eso estamos hablando. En su monte santo, de eso estamos hablando. Y dice, hermosa provincia, el gozo de toda la tierra, es el monte Sión. Ahora, se hace necesario aclarar a qué se está refiriendo realmente. ¿Por qué? Porque vivimos en una época, y hace tiempo de esto, y que se ha querido hacer una interpretación incorrecta, y se ha hecho de tal manera que lo que se aprecia es lo físico y lo literal, y no el verdadero sentido espiritual de las cosas. ¿A qué me refiero? Que lo que hoy en día se llama la Tierra Santa se ha vuelto hasta para muchos una superstición y un apego hacia una ciudad física. Pero ¿qué piensan ustedes de las cosas gloriosas que se dicen de la ciudad de Dios? Tiene que ver realmente con aquel segmento de tierra en el Medio Oriente que se llama Israel y Jerusalén. ¿Es eso tan especial? ¿Es esa tierra tan especial? Y algunos han pensado que sí y hasta han sacado provecho de eso. Ustedes deben haber escuchado de cómo se hace hasta negocio de gente que va a la Tierra Santa y trae agua del Jordán y tierra de Israel. Y eso es muy triste porque se pierde todo el significado verdadero, espiritual y útil de la Escritura. No, las cosas gloriosas ni la belleza de esta ciudad de Dios está en algo físico. Obviamente en este momento sí se está refiriendo a muchas cosas de ese momento histórico. Por ejemplo, en Ezequiel 26, él se refiere a Israel como la más hermosa de todas las tierras. Lo vuelvo a repetir, ¿qué es lo que hace hermosa aquella tierra? ¿Qué especial tiene esa tierra? No es tierra como la de los demás, no es desierto como otros desiertos. ¿Qué lo hizo especial? Debemos entenderlo. Lo que lo hizo especial fue Dios y su presencia, es su ciudad, es el lugar donde Él determinó ser adorado. Recuerden que en la Sagrada Escritura, vamos a ver si la referencia, el Señor había dicho claramente a Moisés, lo leemos desde Deuteronomio, le había dicho al pueblo: cuídate, tenga cuidado, no vas a ofrecer sacrificios en cualquiera de tus aldeas. Es una prohibición, sino en la ciudad, en el lugar que Él escogiera, ahí ofrecerás tus holocaustos. La adoración tenía que ser en el lugar que Dios determinaba, la adoración corporativa, y Dios escogió Jerusalén para que fuese ese lugar del templo, y entonces allí debía ir y congregarse todo el pueblo de Dios a adorar. Nosotros perderíamos mucho si entendemos mal todo lo que en la Biblia se refiere a Israel, al pueblo de Dios, a la ciudad de Dios, a Jerusalén. Pero gracias al Señor que tenemos la luz más clara y completa del Nuevo Testamento. Vamos a leer, por favor, Hebreos capítulo 12. En Hebreos capítulo 12 se hace
partir del versículo 18 se hace como una comparación de las sombras y de los tipos del antiguo pacto a la realidad del nuevo pacto. Y entonces, voy a leerlo para ustedes entonces, a partir del versículo 18. Dice: porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad. Primero quisiera que recuerden de cuál monte se está refiriendo aquí. ¿Cuál es ese monte? Sinaí, Horeb, ¿verdad? Donde fue dada la ley. Igual pensemos, ¿qué hizo santo ese monte? Dios vino y lo hizo su monte santo. Y recordemos que mucho tiempo antes también había aparecido Dios en ese lugar a Moisés en una zarza, en Horeb. Él va, se acerca, ve un arbusto que se llama una zarza, en llamas pero sin quemarse. Y él va y dice: voy a ver qué es esta visión. Y de ahí mismo le habla Dios y le dice: Moisés, quite el calzado de sus pies, porque esta es tierra santa. ¿Qué hizo? Recordemos esa pregunta: ¿qué hizo que ese lugar fuera santo? Dios haciéndose presente. Bien, y dice: no os habéis acercado a eso. 19, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si aún una bestia tocar el monte, será apedreada o pasada con dardo. Y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo: estoy espantado y temblando. Hasta aquí una descripción de lo que ocurrió en el santo monte de Dios cuando Dios viene a promulgar la ley para su pueblo. Y ahora dice: ustedes no se han acercado a eso, es mucho más. Y dice: sino que os habéis acercado al monte de Sión. ¿De qué estamos hablando? El monte de Sión, ¿verdad? De eso es de lo que habla el salmo que estamos estudiando. Nosotros entonces, creyentes, nos hemos acercado al monte de Sión, es un monte santo. Y aquí lo va a describir: a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén, no la del Medio Oriente, la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos. Vemos la claridad que nos da la palabra de Dios. Entonces, para que interpretemos correctamente, cuando la Biblia dice: ama Jehová las puertas de Sión más que todas las moradas de Jacob. Es la iglesia de Dios, Jerusalén la celestial, de la cual nosotros por la fe en Jesucristo somos ciudadanos. De eso es de lo que está hablando. De manera que las puertas de Sión tenemos que saber identificarlas como la iglesia local de Cristo, porque sabemos que la iglesia del Señor está compuesta por todos los creyentes, por todos los elegidos de todas partes, en todas las épocas. Pero esa iglesia universal tiene una expresión visible. Y lo que está queriendo darnos a entender entonces el Salmo cuando dice: ama Jehová las puertas de Sión más que las moradas de Jacob todas, es esto: el Señor tiene su especial favor sobre sus hijos donde quiera que estén. Estamos en nuestra casa, en nuestro trabajo, donde quiera que estén ustedes y nuestros hermanos de todas partes, el favor de Dios está ahí. Pero Dios está diciendo que hay un lugar y un momento específico en el cual su presencia es manifiesta como una bendición especial, y eso se llama la iglesia local, la reunión. Nosotros reunidos en el nombre de Jesucristo nos volvemos las puertas de esa ciudad de Sión.
Por no creer esto es por lo que muchos menosprecian la iglesia local y la tratan como si fuera simplemente un elemento más en su vida. Hago esto y esto y esto y además voy a la iglesia. No lo tienen como aquello de principal importancia y amor, como Dios. Que Dios dice, ama a la iglesia más que a lo demás. Esa reunión de su pueblo en la que Él hace su presencia manifiesta. Y el versículo dice, cosas gloriosas se han dicho de ti, ciudad de nuestro Dios. En el pasado de Jerusalén, y hoy deben decirse cosas gloriosas de la iglesia de Dios. Vamos a leer algunas de ellas. Segunda Timoteo 2:19 nos describe algunas de esas cosas. La segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo 2:19 dice, es la primera 3, estoy confundido en la cita, primera Timoteo capítulo 3, el versículo 15. Pablo le dice, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. Y la describe, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Cosas gloriosas se han dicho de ti, ciudad de Dios. Yo pregunto a ustedes, iglesia de Dios, ¿se dicen cosas gloriosas de ustedes? Como las que dice el apóstol Pablo, que ustedes son verdaderamente la casa